Todos conocemos a los asesinos seriales más famosos del mundo, como Ted Bundy, acusado de torturar y matar a más de 30 mujeres. John Wayne, o mejor conocido como Pogo el payaso, violó y mató a 33 jóvenes y niños. Charles Manson y su secta, la familia García. El recientemente fallecido fue acusado de matar a la actriz Sharon Tate, esposa del ahora controversial director acusado de acoso sexual, Roman Polanski, entre otras personas asesinadas. ¿O qué tal Aileen Wuornos, prostituta que mató a más de 7 hombres alegando que la habían intentado violar? Sí, todos conocemos a la perfección sus historias, reconocemos sus rostros, sabemos sus crímenes, pero ¿acaso habéis escuchado la historia de El Chalequero o El Estrangulador de Tacuba? ¿O qué tal sobre la ogresa de la colonia Roma? Ningún nombre te suena, ¿verdad? Así que gracias a su interés expresado por el tema en mi cuenta de Instagram, hoy les platicaré sobre el lado oscuro del ingenio mexicano. Así es, les voy a platicar sobre los asesinos seriales más famosos o conocidos de México. Así que viene intro. Comencemos con Francisco Guerrero, mejor conocido como el Chalequero, que fue el primer asesino en serie del que se tiene registro en México. Fue acusado de matar a más de 20 sexoservidoras de 1880 a 1888. Se conocen dos posibles versiones del por qué el apellido del Chalequero se quedó con este criminal. El primero es porque en su atuendo del diario no podía faltar un chaleco. Y la segunda es porque era conocido por mantener relaciones sexuales a chaleco, es decir, a la fuerza. Según el perfil psicológico de este criminal, este hombre sentía el derecho de asesinarlas porque consideraba que su labor era pecaminoso, además de estar lleno de sentimientos de superioridad física y moral, por lo que se dedicaba a matar a mujeres para poder liberar todo ese odio que sentía hacia el género femenino. Su modus operandi consistía en tener relaciones con las prostitutas para después torturarlas y terminar degollándolas o estrangulándolas. Al final se conoce que tiraba sus restos al río Consulado. Después de ser capturado en el año de 1888, Guerrero fue condenado a pena de muerte, pero en aquel entonces el presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a tan solo 20 años en prisión. Después de salir en libertad en el año de 1904, otro asesinato, en este caso una anciana que no se sabe si también se dedicaba a la prostitución o no, lo llevó de nuevo a prisión en 1908, siendo sentenciado de nuevo a pena de muerte, pero gracias a una congestión cerebral adelantó su muerte en 1910 a la edad de 70 años. La fama de su crueldad en esos tiempos llamó la atención del grabador Guadalupe Posada, que se dedicó a ilustrar sus crímenes para las noticias. Pero bueno, veamos otro caso que también operó durante el porfiriato. Estamos hablando de Guadalupe Martínez Bejarano, conocida como la temible Bejarano o la mujer verdugo, causante de asesinar a niñas y jóvenes, a las cuales engañaba ofreciéndoles trabajo como sirvientas en su casa, donde terminaría esclavizándolas, sometiéndolas a terribles torturas con marcadas tendencias sexuales. Se conoce que las obligaba a desnudarse y sentarse en braseros encendidos, quemando así sus muslos, nalgas y genitales. Esta señora fue capturada gracias a que su hijo habló en su contra, siendo recluida después en la cárcel de Belén, muriendo de causas naturales. Esta temible asesina también terminó llamando la atención de Guadalupe Posada, que al igual terminó ilustrando y publicando sus trabajos en las noticias. Sigamos con la siguiente. Felicita Sánchez, mejor conocida como la ogresa de la colonia Roma, la trituradora de angelitos o la espantacigüeñas, fue la causante de más de 50 infanticidios en la década de 1930. Considerándose como el ángel de la muerte, se valió de sus estudios en enfermería para ejercer como partera clandestina, donde realizaba abortos y traficaba con los niños que habían sobrevivido a estos procedimientos, ya que muchas veces llegaban ya con una panza de 8 meses a practicarse un aborto. Muchas veces estos bebés sobrevivían y es por eso que esta señora traficaba con los niños. En el mejor de los casos, estos niños eran vendidos. En el peor de los casos, esta señora se los quedaba para torturarlos y después desecharlos. Los vecinos decían que las cañerías del edificio se tapaban constantemente y Felicitas siempre salía al rescate llamando a un plomero de su confianza, que después terminó siendo declarado como su cómplice. También la gente decía que se llegaba a percibir un extraño humo negro saliendo de su departamento junto con un olor muy desagradable. Los cómplices de esta asesina, incluyendo su esposo, una vez detenidos, narraron
todos los horrores que se logres a los niños, como bañándolos con agua fría, dejándolos sin comer por periodos de tiempo razonables, es decir, para que no llegaran a morirse, y cuando los llegaba a alimentar les daba carne o leche podrida. Sus ejecuciones consistían en asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Ya muertos o agonizantes los descuartizaba, tiraba los restos a las alcantarillas, a depósitos de basura o los incineraba en una caldera. De ahí el humo que narraban los vecinos que veían salir de su departamento. Fue detenido en el año de 1941 gracias a que una vez más la alcantarilla del edificio se tapó, siendo un vecino el que llamó esta vez a un plomero. Al abrir las cloacas para destapar toda esta cañería, se dieron cuenta de que había carne podrida, gases con sangre y hasta pudieron encontrar un cráneo pequeño. Una vez que la policía fue a registrar su departamento, pudieron encontrar en su cuarto una especie de altar donde había una gran cantidad de fotos de los niños que había matado pegadas en la pared. Esto se considera como un trofeo, que es algo bastante típico que suelen tener los asesinos seriales. En este caso eran las fotos de todos los niños que ella había torturado y matado, junto con cráneos que tenía colocados en los muebles y agujas. Fue liberada después de 3 meses en prisión gracias a la ya conocida corrupción de México. Esta señora, a los pocos días de ser liberada, se suicidó ingiriendo una gran cantidad de Nembutal, producto que comúnmente es usado como premeditación anestésica para antes de las cirugías, por lo que sus efectos es que llega a producir somnolencia. Y para terminar con el video de hoy, vamos con esta última asesina. Les hablaré sobre Magdalena Solís, conocida después como la sacerdotisa de sangre. Fue contratada por los hermanos Santos y Cayetano Hernández, quienes conformaron una secta de creencias aztecas en el poblado de Hierbabuena ubicado en Tamaulipas, donde hacían creer a las personas que obtendrían riquezas a cambio de entregarles a ellos sus bienes y también hacerles favores sexuales. Nada perdidos, ¿verdad? Magdalena fue presentada a los fieles como la diosa Coatlicue, quien solo les pediría dinero y comida. El problema aquí fue cuando la mujer se creyó su papel de la diosa, exigiendo después al pueblo orgías, esclavos y hasta sacrificios humanos, que justificaba diciendo que se trataban de derramamientos de sangre, que le permitirían comunicarse con los dioses aztecas para que le brindaran información que terminaría beneficiando al pueblo. En este ritual de derramamiento de sangre, las víctimas eran torturadas, golpeadas, cortadas, quemadas y mutiladas. Si no terminaban muriendo desangrados, Magdalena les extraía el corazón para después terminar consumiendo la carne de esta persona y mezclar la sangre con marihuana o peyote para después beberla con los demás sacerdotes y personas privilegiadas. Solís y sus cómplices fueron arrestados luego de que un oficial de policía fue a verificar la declaración de un joven, el cual había visto el ritual cuando iba caminando de paso. Después de notar la ausencia del policía y el joven, las autoridades llegaron a dicho lugar, encontrando ahí el cuerpo de su compañero y el del joven abiertos totalmente por la mitad y sin el corazón, por lo que al verlos de inmediato desplegaron un operativo que terminaría con la vida de uno de los hermanos Hernández y la aprehensión de Magdalena Solís. Fue condenada a 50 años de prisión, aunque se desconoce la fecha de su muerte y las causas de la misma. Gracias a estudiosos del tema podemos conocer el perfil psicológico de esta criminal, el cual consistía en una grave psicosis teológica, es decir, un gran fanatismo religioso que le provocaba delirios de grandeza, además de tener una marcada perversión sexual que expresaba con el consumismo de sangre y sadismo con el que perpetró sus crímenes. Chan, chan, chan. Así es, amigos, se me hace súper impresionante el grado en el que puede llegar a convertirse una persona, y se me hizo bastante interesante hacer este tema, ya que podemos encontrar en YouTube muchísimos videos hablando sobre asesinos seriales. Como les mencioné al principio del video, sobre los más famosos, ya es algo que sabemos muy bien, y en cambio, como yo, siendo mexicana, se me ocurrió la idea de buscar asesinos seriales que hayan estado en México. Me sorprendió mucho porque yo la verdad desconocía totalmente de que habían pasado estos crímenes. Claro que tenemos a la Mataviejitas, ¿no? Que fue muy sonada por lo menos cuando yo era pequeña. Pero vaya, no conocía como más a profundidad historias de criminales de este tipo en México. Pero bueno, espero que estas 4 historias les hayan parecido interesantes. Me gustó mucho hacer el video, me gustó mucho estar investigando y leyendo las historias de estas personas. De verdad es algo muy impresionante. Así que espero que les haya gustado. Si así fue, por favor, déjame tu like para que yo sepa que mi investigación valió la pena. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, que puedes encontrar al final de este video o aquí abajito en la cajita de descripción. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi pequeña familia ociosa y lunática. Recuerda que yo
soy Diana y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.